Eh, Muy buenas tardes, nosotros somos del grupo 591 y estamos aquí para platicar algunos temas y realizar algunas preguntas a los integrantes que son y- Álvaro Iván Escobar Rojas, Alexander Chiquito y Emilio Hoyos. Iván, ¿de qué nos vas a platicar? Eh, es un placer estar con ustedes. Bueno, yo lo que les voy a impartir el día de hoy sería de dónde podemos apreciar las propiedades químicas y físicas en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana. Ok, Iván, ¿y dónde podemos apreciar las propiedades químicas y físicas en nuestro Esa entorno? es una pregunta bastante extensa porque desde todo lo que observamos, todo lo que vemos en su mayoría es una propiedad química, una propiedad física. Nuestro cuerpo es una serie de procesos químicos que pasan, la sangre, la respiración, el cerebro, hay muchas sustancias que pasan ahí y también en lo que es industria, tecnología, eh, en todo lo que observamos, incluso en la naturaleza se producen propiedades químicas y físicas. Pero estos son algunos ejemplos muy extensos, algunos ejemplos específicos. Sí. Bueno, para hacerlo un poco más específico, digamos, podríamos poner un ejemplo de los pesticidas. Son productos químicos que se utilizan para fumigar cultivos y para mejorar los alimentos. Otro ejemplo sería que los alimentos nos proporcionan energía a través de reacciones químicas que pasan en nuestro cuerpo. Eh, otro ejemplo sería el helio, que es usada para inflar globos en su mayor parte. El agua potable, que se le agregan diversas sustancias, sales, minerales, cloro para hacerla purificada. Eh, el azufre también es utilizado para reparación de neumáticos. El cloro es también utilizado para blanquear ropas, desinfectar superficies y potabilizar el agua, como ya hemos dicho. Eh, Los detergentes son productos químicos que se utilizan para lavar objetos y en nuestros hogares. Los medios de transporte utilizan diferentes sustancias derivadas del petróleo, atraviesan cambios químicos dentro de sus motores. Otro ejemplo sería el neón, es utilizado para obtener luces fluorescentes. Como estos son algunos ejemplos. Otro ejemplo muy claro sería que a la hora de tratar una enfermedad, el médico o la persona encargada suministra sustancias químicas, que en este caso serían medicamentos, para eliminar los microorganismos que las causan. Estos serían varios ejemplos que podríamos dar de las reacciones químicas. Pero esto pasa cuando el ser humano interviene y ahora en la naturaleza, ¿cómo se podría dar un cambio físico y También, químico? también hay cambios físicos y químicos. Un claro ejemplo es la fotosíntesis o función clorífica que se le llama. Es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta el sol. Este proceso de energía lumínica se transforma en energía química estable. Otro ejemplo sería el oxígeno de la atmósfera, que es el resultado de la respiración de los árboles, que transforman el CO2, dióxido de carbono, en O2, oxígeno. Otro ejemplo sería el agua de los polos, ya sea polo sur, polo norte, en la Antártida, que a temperaturas más allá de bajo cero, el agua se solidifica formando hielo. Esto se le llama punto de fusión. Este sería también un cambio físico que se produce en la naturaleza. Ok. También estos cambios influyen, ¿no? En lo que consume el ser humano, por ejemplo, el tabaco, en que, Así, ese es también uno de los puntos, ¿verdad? Eh, ¿qué contiene el tabaco ajá. para... El análisis químico del humo del tabaco permitió identificar que contiene amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, propano, acetona, hidrógeno y otros agentes cancerígenos. Este descubrimiento alertó sobre la necesidad de proteger a aquellos que tienen esa necesidad de fumar
gracias a esos estudios químicos se dio esos resultados que en un momento desconocíamos. Y esto también afecta a otro proceso químico que es la respiración. Sí, ¿Qué cambios ocurren? también está muy ligado a lo que es la respiración. La respiración en sí, lo que pasa dentro de nuestro cuerpo es que es un intercambio de sustancias que sucede en los pulmones. Este es un proceso que es estudiado por la bioquímica. El proceso de respiración celular que interviene una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Se transforman en 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Es decir, hacemos un intercambio de oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Ese sería el proceso que pasa en la respiración. Ok. Y ahora, ¿vos consideras que es verdad que eh, la aplicación de la química ha mejorado con, con nuestra calidad de vida, con el pasar del Y tiempo? es una gran verdad que actualmente muchos ignoran, ¿verdad? Eh, Gracias a la multitud de investigaciones que se han realizado, desde desde el encender una bombilla fluorescente que contiene un vapor de mercurio muy de baja presión, al momento de inducirle una red eléctrica, una corriente eléctrica, esta produce luz. Este es un ejemplo de una propiedad química que pasa aquí. Esto nos facilita mucho la vida. Otro ejemplo sería nuestro teléfono, nuestro teléfono celular, computadoras que contiene diversos semiconductores que actúan diferente a una carga eléctrica y esto se pasa una serie de propiedades químicas. Eh, Otro ejemplo sería el transporte, que como bien mencionábamos antes, internamente el motor funciona a una combustión que se genera por el combustible. Esto es una reacción química. También otro de los diferentes usos que se da es para los alimentos. A veces se le aplica colorantes con compuestos químicos utilizados para dar también un aspecto más atractivo a los alimentos. Y así podemos seguir nombrando un montón de propiedades químicas que nos sirven actualmente Que para darnos mejoran la calidad de vida. que mejoran nuestra calidad de vida. Gracias a eso podemos gozar de muchos beneficios. Desde la cosa más pequeña hasta la más compleja. Sí, así es. Entonces, muchas gracias, Iván. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues los dejo con mis expertos sobre el tema, que ellos tienen más Bien. información que dar. Emilio, Buen día. ¿de qué nos vas a platicar? Bueno, yo les voy a dar un poquito más de la definición de qué es la propiedad química y la propiedad física. Dice que la propiedad física no quiere ninguna reactividad porque no va a cambiar su naturaleza, su composición química. Uno de esos ejemplos sería el agua. ¿Por qué el agua? Porque está en su estado sólido, líquido y gaseoso, va a conservar su misma composición química que sería el H2O. Entonces a este pequeño composición química se le llama un cambio físico. En cambio, las propiedades químicas, en este caso sí tienen cambiar su naturaleza de química, se van transformando. Una de estas serían las combustiones de calor. Esto se libera energía a las superficies en pequeñas proporciones. Unas también serían la estabilidad química, cuando se deja una barra de hierro a la intemperie, se deja o con agua, se corroe, entonces cambia su naturaleza química y esta sería una propiedad química. Esos son ejemplos muy, se podría decir que podríamos probar nosotros, ¿no? Sí se puede verificar cómo se hace una propiedad química con este experimento de dejar un pedazo de hierro
en el agua un cierto tiempo, entonces va a oxidar, va a cambiar su naturaleza química. Ok, pero esto sucede si nosotros lo experimentamos, pero también hay ejemplos relacionados que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana, pero quizá no nos damos cuenta. ¿Nos podrías dar alguno? Uno de estos sería como dijo mi compañero Iván, cuando el cloro entra en acción, cuando se combina con otros componentes donde hacen una acción, entonces queda su colación y a blanquear las cosas. Otras de ellas serían la energía que produce una batería. Cuando entra, de por sí la batería es un pequeño dispositivo que se conecta a cosas electrónicas y una reacción química dentro de él que no lo vemos a simple vista, pero sí en el pequeño objeto, entonces sí hay una propiedad química en él. ¿Algo más que quieras agregar para poder pasar con Emilio? Bueno, eh, muy interesante lo que nos estaba explicando Emilio, de que en nuestra vida cotidiana generamos cambios químicos No te y escucho. nos damos cuenta. Si pudieras hablar un poquito más fuerte. Que era muy interesante el ejemplo que nos daba Emilio sobre cómo realizamos cambios químicos y no nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana. Y también estos cambios químicos se pueden aprovechar y para eso tenemos a Cristian Alexander Chiquito, que nos va a hablar un poco sobre eso. Muy buenas tardes, Eder. Pues sí voy a hablar de los procesos químicos que habla, sí ha sabido aprovechar muy bien el ser humano y pues muchos de estos procesos químicos son los que podemos ver en nuestra vida cotidiana, ya que estos son Antes mencionaba Emilio. los que mencionaba mi compañero Iván, ya que estos son los que más notoriamente los podemos ver. Y sí se pueden ver, digamos, en nuestra vida cotidiana. También hay otros procesos químicos que son más, un poco que tienen más de complejidad y que llevan más tiempo y que no son así instantáneos como los podemos ver aquí en nuestra vida diaria. Y sería un ejemplo como en las industrias o en las producciones de bebidas y comidas. Un ejemplo podría ser en la producción de vino. Estas por medio de las levaduras que se le echan a la mosta aceleran la fermentación de los vinos y hacen que la glucosa que ésta tiene se convierta en alcohol y tengas tu gas carbonatado. Esto solo sería un ejemplo de cómo se aplica en las producciones a gran escala, como sería la del vino. Otro ejemplo de que también los seres humanos han sabido aprovechar muy bien es la combustión. Y como un ejemplo podríamos dar con una hoja de papel, ya que cuando tenemos una hoja de papel, nosotros la quemamos, inicialmente tendríamos oxígeno y el papel. Cuando termina el proceso de combustión ya solo tendríamos cenizas y dióxido de carbono. Y estos procesos también se aplican en nuestro diario vivir, pero de formas diferentes. Y solo estos serían algunos de los ejemplos que yo podría dar. O sea, la combustión y la producción a la industria, se podría decir. Uh-huh. Bueno, y ahora te tengo una pregunta. ¿Un cambio de forma se podría considerar un cambio químico o no? Esto sería más que todo un proceso físico, ya que su, solo cambiaría de forma, pero no su forma química.
Digamos que, por ejemplo, daríamos el agua. El agua se puede convertir en sus estados, sería sólido, líquido y gaseoso, pero siempre sigue siendo agua. Ahora, en cambio, un proceso químico ya sería, como se acaba de explicar hace un momento, con la producción de vinos, ya tendría un poco de más complejidad y ya no sería lo que, igual a lo que teníamos en un inicio. Solo Sí. O sea, se altera básicamente de una vez ajá, cambiando la forma. su, ajá, y no sus propiedades. Ujú. Bueno, entonces, como pudimos observar, la química siempre está en nuestro día a día, aunque no lo veamos, como decía Emilio, y realmente el ser humano la ha podido aprovechar muy bien. Entonces, hoy aprendimos un poco de los cambios químicos, desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Espero que sea de su agrado este tema de discusión. Muchas gracias.